Muchas bendiciones, hermanos. Continuamos con nuestra serie de enseñanza hablando acerca de todo lo que viene en nuestras vidas y que necesitamos aprender, identificar para vivir y serle fiel al Señor. Recientemente terminamos hablando acerca de los males que vienen a nuestro cuerpo. Una serie para recordarnos a nosotros de que tenemos un Dios poderoso, tenemos un cuerpo frágil, pero tenemos un Dios poderoso. Hoy vamos a comenzar una serie que hemos titulado Enfermedades del Espíritu. ¿Sabría usted que igual como se enferma el cuerpo, la carne, así también el pecado ha enfermado el espíritu? Para esta serie estaremos usando una palabra que es propia de la medicina, pero que también la utilizan para hablar acerca de la conducta humana, los problemas culturales y sociales. Ese término es síndrome. Y estaremos hablando de varios síndromes que le hemos puesto ese nombre, pero no a enfermedades físicas, sino a enfermedades del espíritu. Ahora, ¿cuál es la definición de la palabra síndrome? Que, como le he dicho, es una palabra que se utiliza en diferentes campos de la vida del ser humano. Es usada inicialmente por los griegos en la medicina, aunque tímidamente, pero describe el conjunto de síntomas o afecciones que se presentan juntos y que sugieren la presencia de cierta enfermedad. De manera que cuando los estudiosos ven diferentes tipos de síntomas o afecciones que tiene una persona, sea físicamente y en los otros campos, puede ser en la cultura, puede ser en la vida social o puede ser también en la vida personal, en la conducta de los seres humanos, se utiliza el nombre de síndrome. En la actualidad, repito, ese término se convirtió en una palabra de uso para caracterizar todo aquello que es extraño o fuera de lo común, usado ya sea desde el punto de vista médico, repito, del punto de vista de la conducta, del área social o cultural. En el área de la conducta humana, que es al que vamos a hacer mayor referencia, cualquier fenómeno que presenta cierta anomalía, cuyas características se pueden observar y que no se tiene una definición específica, los estudiosos le asignan un nombre. Y a veces, tanto en la medicina como en otros campos, le dan un nombre que se relaciona con el nombre de la persona a quien hizo ese descubrimiento. A veces tiene el mismo nombre de la persona que hizo el descubrimiento, o a veces en el área de la conducta le dan un nombre típico a algo de la mitología, de la historia que los seres humanos conozcan. Por ejemplo, cuando hablamos en el campo de la medicina, está el síndrome de Down. Los niños que nacen con esas limitaciones, o también aquellos que están dentro del campo del autismo, que se llama el síndrome de Asperger. Estamos hablando de los nombres de los científicos que pudieron poner en orden ese mal, o el síndrome de Alzheimer, también ese mal mental que ataca de una manera muy especial a personas envejecientes. Está referido al apellido de un hombre alemán que fue el que comenzó a mirar esas características y entonces por eso se le puso ese nombre. Pero mire, en el campo de la conducta acostumbran a utilizar ese término para hablar de aquellos fenómenos de los seres humanos que tienen ciertas características que son observables, que aparecen en una etapa de la vida o en una etapa de la historia de la humanidad, pero que ellos no encuentran una palabra que armonice con eso y le ponen nombres que pueden ser como muy humorísticos. Por ejemplo, déjenme mencionarles dos. Hay un síndrome que se llama el síndrome de Peter Pan. Usted sabe que ese es un término utilizado para ese personaje de la mitología de los niños, ¿verdad? Para hablar acerca de él, de Peter Pan. Bueno, pero ¿qué significa el síndrome de Peter Pan? Eso se asigna mayormente, es un síndrome que tiene que ver con fenómenos de ciertos hombres
y dice que es para describir a una persona que ya en su edad adulta se niega a aceptar las responsabilidades implícitas propias de su edad adulta. Y así le llaman el síndrome de Peter Pan. Pero mira, hay otro más también muy humorístico y característico, que es el que le llaman el síndrome de la Mona Lisa. ¿Y por qué? Porque eso es para las personas que pueden tener una reacción negativa observando el arte. Estaba leyendo de unos autores decir de personas, usted sabe que la Mona Lisa es la obra de arte más impresionante y famosa del mundo por aquella famosa sonrisa que nadie sabe de dónde sale. Y este famoso pintor que dibujó la Mona Lisa no es una pintura grande. Yo estuve en el Museo del Louvre, en Francia, donde está la Mona Lisa, y todos vamos corriendo allá, y es una obra de arte pequeña, es sumamente pequeña, pero tiene una protección increíble sobre ella, porque ya muchos espectadores han ido para arrojar cosas malas y agredir a la Mona Lisa. Entonces, esas personas que tienen esa adversión a las obras de arte, y de manera especial a las que más han atacado es a la Mona Lisa o a la Gioconda, se refiere, por eso le han puesto el título del síndrome de la Mona Lisa. Pues mire, yo me he tomado el permiso para hablar acerca de varios males que aparecen en la Biblia y que el Señor nos lo presenta como ejemplo en su palabra, de prácticas, de fenómenos, de afecciones negativas del ser humano, que Dios en su gracia y misericordia nos dice que no quiere que esos síndromes estén en nosotros. Porque cuando se refiere la palabra síndrome al campo mental o al campo de la medicina cualquiera, ser área mental o física, bueno, pues son males que las personas no han buscado. Son males que han aparecido en su vida de forma tal de que síndrome de Down o de Asperger, la persona nacen con ellos, o también el síndrome de el Alzheimer, el mal de Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer, tiene que ver con personas que tienen un deterioro en su memoria y en su conducta fruto de un problema mental. Esos nadie lo elige, ni nadie puede curarlos, por decir así. Pero cuando se refiere en el plano de la conducta es diferente. Y cuando se refiere en el plano de la conducta desde una perspectiva bíblica y espiritual, bueno, allí sí se están desarrollando de forma consciente, claro, bajo el control y el dominio del pecado, que es el causante de todos estos males. Ahora, ¿saben lo que hemos hecho? Les hemos puesto el título de algún personaje de la Biblia que sufrió ese mal y que Dios dice que es algo malo. Así que a lo menos yo he enlistado, a lo menos hasta ahora, 9 personajes o 9 situaciones o 9 características que encontramos con varias señales que podemos mirar y evitar, porque igual como le pasaron a ellos, también nos puede pasar a nosotros. Pero queremos enfocarnos básicamente mirando el ejemplo negativo que ellos presentan y cómo nosotros, con la ayuda de Dios, podemos sacar eso de nosotros. Yo solo voy a leer los 9 y vamos a comenzar a enseñarlo cada vez que tengamos una entrega de esta. El primero es el síndrome del profeta. Recuérdese que son nombres que usted no lo va a encontrar en ninguna literatura. Son nombres que le he puesto basado en lo que dice la Escritura. Primero, el síndrome del profeta. Y ese síndrome del profeta es las personas, basado en segundo libro de Reyes, el capítulo 4, de un profeta que se endeudó tanto que murió repentinamente y dejó graves consecuencias a su familia. El segundo es el síndrome de Amán. Aquellas personas que aman la soberbia, que son soberbios, altivos, que son orgullosos, que se enaltecen, que aman la pleitesía. Ya Dios no quiere eso para nosotros y ya veremos el fin
de ese tipo de personas que tienen esa serie de características, que es lo que se puede usar cuando hay una serie de características en una sola persona y eso se repite en otras personas, es que se puede usar el término de síndrome. Vamos a mirar el síndrome de David. ¿Y cuál es el síndrome de David? Aquellas personas que quieren encubrir sus pecados delante de Dios. El síndrome de Pedro, muy común en Pedro y muy común en muchos de nosotros. ¿Y cuál es ese síndrome? Decir lo primero que te llega a la mente. Y eso es un grave error. Está el síndrome de Pablo. ¿Y qué significa el síndrome de Pablo? Desechar al que falla, como hizo él con Juan Marcos. Está el síndrome del hipócrita. ¿Y cuál es el síndrome del hipócrita? Aquel que está mal, pero quiere apedrear al otro. Como pasó con la mujer de San Juan, en el capítulo número 8, que dice la Biblia que la llevaron esa mujer frente a Cristo para apedrearla porque fue encontrado en el acto mismo del adulterio. Está también el síndrome de Saúl. ¿Y cuál es el síndrome de Saúl? Tomar malas decisiones por estar bajo presión. Cuando gente se siente que están bajo presión, toman malas decisiones y no toman en cuenta a Dios. Está el síndrome de Sansón. ¿Y cuál es el síndrome de Sansón? Repetir los mismos pecados una y otra vez, aunque cada vez que los repitió, los pecados le salieron mal. Y por último, está el síndrome de Noemí. ¿Y qué significa el síndrome de Noemí? Culpar a Dios de los resultados malos que se obtienen por una mala decisión. Miren, mis amados hermanos, cada uno de estos síndromes lo puede tener tú o yo. Y Dios nos lo presenta en las Escrituras para advertirnos de que eso no puede estar en nuestras vidas. Podemos permitírselo ver a personas incrédulas, pero estos que encontramos aquí, excepto Amán, todos eran creyentes en Cristo Jesús. David ese profeta era creyente, David era creyente, Pedro, Pablo, Saúl, los judíos que llevaron a la mujer encontrada en el acto de adulterio, Sansón, Noemí, eran gente creyentes. Y Dios no quiere que esa serie de características vengan con nosotros. ¿Sabe cuál es el síndrome que debemos tener todos nosotros? Bueno, el síndrome de Daniel. Un hombre fiel, dedicado y consagrado a Dios, desde la primera mención que se hace de él en la Biblia hasta la última mención. Que ese cristiano tenga esa serie de características. O podemos llamar el síndrome de Josué, un valeroso siervo de Dios, un valeroso hombre de Dios, que vivió para Dios siempre y que fue una bendición para Dios, para el pueblo de Dios, para el siervo de Dios, que fue también una bendición para su familia. No lo usamos con el nombre de síndrome, porque cuando se utiliza el término síndrome se refiere tanto en la medicina como en otro a características negativas. Por eso solamente lo estamos usando con estos personajes. Que Dios nos libre de tener ninguno de estos, y si lo tenemos, vamos a aprender en cada entrega cómo trabajar con ellos, para librarnos de ellos y para poder vivir una vida de fidelidad a Dios. Que Dios le bendiga.